El hielo no perdona dudas. Sobre la llanura blanca de Crios 9, la cúpula de Aurora, la cúpula azulada que cobijaba a Nueva Ítaca, brillaba como un faro tenue contra un cielo de auroras quebradas. Desde lejos, los invasores los habían visto como un punto de brillo sin importancia, un campamento de insectos, una comunidad con herramientas primarias, un juguete de barro que la galaxia podía pisotear y olvidar. Nadie en la oscuridad espacial hubiera imaginado que ese punto de luz guardaba una convicción que ardía por dentro, una máquina de fe envuelta en pieles y memoria. Elena Valverde apareció en escena como si el planeta mismo la hubiese esculpido. Era mujer, cálida de piel, con la cara marcada por la resistencia y la costumbre de sonreír aun cuando la presión atmosférica mordía las mejillas. En su mano izquierda, un anillo de plata con una piedra aguamarina que perteneció a su madre sostenía más que un metal frío, contenía una réplica de una promesa, un pequeño recuerdo de una vida que se negó a desaparecer. En su cintura reposaba la funda que el pueblo llamaba con reverencia el sello de plasma, dentro, un objeto que muchos en la colonia habían calificado de reliquia inútil, un juguete de luz para niños curiosos. Los extraños lo vieron como eso. Los humanos sabían otra cosa. En el cielo, las naves Trixu formaban constelaciones agresivas. Eran figuras largas, de superficie con reflejos plateados y nervios bioluminiscentes que pulsaban con cadencias que imitaban instrucciones. El comandante Borsak, Trixu masculino, impulsó a su flota con una confianza que olía a arrogancia milenaria. Su especie, de piel rica y azul profundo con reflejos dorados, había devorado mundos que se rindieron antes de que su primer guerrero pisara suelo. Para Borsak Nueva Ítaca era menor que un hueso, prescindible, un lugar donde practicar el arte de aniquilar sin admiración. Elena caminó hacia la plaza central, su paso no era heroico ni improvisado, estaba lleno de un cálculo tan viejo como la cúpula de hielo. Sería este paso el que arrancaría el hilo que, tras ser tenso, ardería con la fuerza de un sol ajeno. La gente la dejó pasar. Sus rostros estaban tensos, pero había confianza contenida, esa clase de certeza que se parece a la oración repetida entre padres mientras marchan al trabajo. Había una memoria compartida, el día en que su abuela colocó la bandera de Nueva Ítaca en el mojón del primer transfabricador, la promesa de proteger lo que era suyo. Esa bandera, hecha de fibras térmicas y retazos de viejas ropas, ondeaba aún, pálida y resistente, como un juramento físico. Los Trixu descendieron con la calma de quien quita una piedra de un zapato, sus lanzas y disruptores parecían instrumentos creados para cortar decisiones humanas con la misma eficiencia que un cuchillo corta carne. Borsak observó a Elena desde la altura, con sus mandíbulas que se estiraban en lo que, para sus ojos, debía ser la expresión de desprecio. Para él, ella era curiosidad estética, un juguete vivo, una criatura de miradas previsibles. El universo había enseñado a su especie a considerar la vida humana como una nota menor en sinfonías más grandes. Eso fue su primer error. Porque la fe rara vez se reconoce en el momento de su formación. Es una llama que calcina en secreto hasta que, una mañana, decide que ya no le basta con quemar en silencio. Lo que los alienígenas ignoraron fue que el juguete en la funda de Elena no era un capricho, era una llave, la herramienta que respondía a códigos de sangre y memoria. Era un relicario activado por juramentos, por sellos plasmados en manos que no cederían. Era, en el dialecto viejo del pueblo, una promesa metálica con el nombre de toda la colonia. Cuando el primer rayo alienígena rozó la periferia de la cúpula, alguien pensó en huir. Elena no. Se detuvo en el centro de la plaza, donde las balizas del suelo recordaban los mapas de su infancia. Tomó el anillo y cerró los dedos alrededor como si sellara un pacto. Con un movimiento que frenó a más de uno en sus pasos, deslizó la funda. La carcasa respondió no al tacto de la máquina, sino al peso de la historia. Y en ese instante frío, la luz rugió por primera vez. No fue un sonido, fue un juramento. Los Trixu, acostumbrados a ver armas que exhalaban muerte, vacilaron al oír la nota pura que cortó el viento glacial.
Se burlaron del brillo inicial, llamándolo un juguete más de aquellos humanos aferrados a supersticiones. No supieron leer la ira de una especie que no había sido educada para entender la misericordia del sacrificio. No vieron venir la plegaria con filo. Nueva Ítaca era un monasterio en la estética de la resistencia, no de paredes altas y doradas, sino de tubos, placas de hielo y práctica, donde la fe se había institucionalizado en rituales útiles. Los días se medían con las placas solares y las noches con la intensidad de las auroras. Los ancianos contaban historias de la tierra como si fueran cartas que se leían junto al fuego, los jóvenes cultivaban algas en cubículas termales. Los guardianes reparaban viejos propulsores que algún día podrían llevar a la comunidad fuera de allí. En el centro, la estructura llamada cenotafio de luz mezclaba la función de catedral y de núcleo de reactores. Allí, la fe y la industria se tocaban con la misma frecuencia. El origen del sello de plasma era una historia que se transmitía en fragmentos, como una canción que había perdido versos. Se decía que lo poseían desde la llegada, rescatado de una cápsula desalojada por una misión de terraformación que nunca se completó. Para algunos era un juguete, para otros una reliquia incomprensible. Para Helena, era lo contrario, una herencia codificada. Su padre lo había guardado bajo la lengua de una promesa, que si el día llegaba en que la cúpula vacilara, alguien debía encenderlo con la intención de salvaguardar algo más que paredes. Lo había dejado en custodia a los dedos que recordaban su voz, a la mujer que había aprendido a rezar en herramientas. Los Trixu, en su mayoría, no conocían el concepto de ciudad como lo entendían los humanos. Sus conquistas se parecían a rebanadas de tejido galáctico, tomaban lo que necesitaban y movían la frontera de su hambre. Borsak, el comandante, había atravesado sistemas con la seguridad de quien cree en la ley del depredador. Acompañado por su séquito de capitanes, todos varones en sus costumbres marcadas, todos de la misma fisonomía Trixu con piel azul y trenzas bioluminiscentes. Lidiaba con el mundo con tácticas derivadas de millones de victorias. Para él, un planeta que no ofrecía tributo era una función matemática que debía ser resuelta, extracción, aniquilación, y seguir hacia el siguiente número. Pero las cosas eran más complejas. Crios 9 poseía una red de antiguos nodos geotérmicos, el llamado corazón, una estructura semilegendaria bajo la cúpula que había modulado el clima durante generaciones. Las familias mayores de la colonia sabían que el corazón era más que máquina, era un organismo mecánico que respondía a sellos y códigos. Era también un riesgo latente, si alguien activaba sus fallas de forma deliberada, el planeta sufriría reacciones en cadena que podrían modular su magnetosfera. Era la pieza que los Trixu no habían detectado en sus escaneos iniciales, la vulnerabilidad y la defensa última, según quien la usara. Helena recorrió los pasillos del cenotafio de luz con una calma que no era frialdad sino cálculo. No todas las decisiones deben ser una hoguera, algunas son el ajuste fino de una tormenta. Reunió a los que pudo, guardianes, técnicos, monjas mecánicas que conocían la lengua de las válvulas. Les dio una serie de órdenes sin palabras, su mirada bastó. Preparó la ruta hacia el corazón. Era la única manera de convertir la reliquia en destino, el sello de plasma no era solo una espada de luz. Era la llave de sincronización que activaría el pulso del corazón en el ángulo preciso para que la reacción no fuera aniquiladora universal sino una explosión selectiva, dirigida hacia la flota alienígena en órbita. Esto implicaba sacrificar el soporte de la cúpula y rendir la superficie, implicaba, en última instancia, la pérdida de la colonia. Los rostros humanos se endurecieron al comprender la magnitud, dejaría a sus hijos, a sus padres, a sus madrugadas de pan y algas. Pero la decisión no se hizo por impulsos, nació de memoria y cálculo combinado. Había una táctica, forzar a la flota a descender, concentrarla, y usar el corazón como piedra de molino que trituraría sus naves hasta convertirlas en brillo fúnebre. Esa era la esperanza, que la columna de fuego resultante fuese la chispa que evitara más tragedias en otros mundos. Borsak se llamó a sí mismo salvador de la ley Trixu. No entendió la ingeniería emocional humana, que la fe,
entrenada como un músculo, puede convertirse en arma. Subestimó lo que un pueblo con rituales también podía hacer con una máquina. Envió sondas de reconocimiento que regresaron con datos fríos, estructura simbólica de la cúpula, superficie compuesta, habitabilidad marginal. Para él, no había nada que temer. No calculó la marca del anillo en la piel de Elena, ni la forma en que una promesa entonada 1000 veces puede resonar en el núcleo de un reactor. Mientras tanto, Elena repasó las memorias que serían su combustible. Vio a su madre tejiendo la bandera bajo un arco de luces, recordó el momento en que, niña, escondió la réplica de un reloj antiguo en la base de la cúpula para que el tiempo tuviera sentido. Recordó los datos encriptados en un holo emblema que su abuelo le dejó, con coordenadas que hablaban de una última línea defensiva. Estas no eran solo imágenes, eran símbolos con nombre y peso, un anillo, una bandera, un holo emblema. Cada uno contenía una decisión en miniatura. Cada uno era un recordatorio de por qué resistir más allá de la lógica podía ser la única moral que quedara. La táctica humana se volvió una coreografía feroz. Los mecánicos del cenotafio prepararon secuencias de cierre para cuando Elena llegara. Los guardianes marcaron perímetros para atraer a la flota a un punto de concentración. Mientras tanto, en la cúpula, los niños observaban con ojos redondos y esperan que la fe agita como llama. En las cámaras de control, el técnico mayor ajustó el flujo de plasma con manos que temblaron por el frío y la responsabilidad. Todo se alineó como piezas de un rompecabezas ancestral que, por lo visto, el universo no les había dado a los invasores en su hoja de cálculo de destrucción. La noche antes del intento definitivo, Elena caminó sola hasta el mirador que daba a la llanura helada. Allí, con la aurora como techo, recitó la promesa que no había tenido voz durante años. La plegaria no tenía palabras claras, era un gesto mental de rendición y dirección. Con el anillo apretado al puño y el sello de plasma frío contra su costado, pensó en la frase que los ancianos repetían en las noches de desvelo: los humanos no somos juguetes. Somos fuego que aprende a arder en la noche más fría. Esa idea no era fanfarronería, era advertencia y convicción. La flota Trixu bajó con menor arrogancia de lo que se esperaría porque no reconocían lo que estaban por enfrentar, no una ciudad, no un bastión, sino la voluntad consciente de sacrificar un lugar para salvar muchos. Elena visualizó la trayectoria del pulso, calculó la ventana de sincronización y memorizó las caras de quienes la seguían. No buscaba gloria. Buscaba que el fuego que encendería fuera tan estricto como misericordioso en su objetivo. No era una guerra por orgullo, era un acto de fe con intención táctica. Los Trixu comenzaron la ofensiva con una precisión clínica. Las primeras barreras de la cúpula crujieron como hojas bajo botas, las columnas de hielo derramaron destellos que el sol no podía igualar. Borsak ordenó descenso en oleadas, cada una diseñada para probar y desgastar. Las lumbres de sus lanzas recorrieron plazas, y los guardianes humanos respondieron con trampas y fuego controlado, derribando casas y frenando avances. La batalla tomó la forma de una coreografía calculada, los humanos sacrificaban terreno para atraer a la flota a un punto predestinado. En medio del caos, Elena se movió como un metrónomo. Sus pasos eran precisos, no frenéticos. Sabía que el tiempo que tenía para llegar al corazón corría en contra de dos factores: que la flota no se disgregara antes de concentrarse en el punto elegido, y que el corazón no fallara en sincronía con el sello de plasma. Llevaba consigo un accesorio clave, un pequeño holo emblema con códigos de acceso antiguos que su abuelo le había escondido. No era un artefacto de guerra, era una contraseña heredada, grabada con la tipografía de los primeros colonizadores. Un objeto que, dentro de su tela áspera, parecía reír en cara de los avances alienígenas. La primera prueba surgió cuando una columna de Trixu rompió el perímetro norte antes de lo previsto. Elena tuvo que desviar recursos, hospicios que debían apoyar el plan fueron evacuados y replegados sin que la mayoría supiera que aquello tenía un propósito. En la confusión, la fe humana tomó la forma de actos pequeños: un hombre que cargó con una escotilla para bloquear un pasillo,
una mujer que encendió una bengala que funcionó como cebo óptico. Cada sacrificio menor contó. La táctica funcionaba porque la moral alimentaba la técnica. No todo dependía de la maquinaria, dependía de decidir que la vida podría ser ofrecida como moneda de cambio por la esperanza. Dvořák no se rindió ante lo inesperado. Con cada avance controlado y represalia calculada, él intentaba aislar a los líderes humanos y destruir la infraestructura clave. En el ardor de la estrategia, ordenó a una escuadra especializada interceptar a Helena. Creía, con esa arrogancia fatal, que eliminando a la cabeza de la serpiente la carne se dispersaría en caos. Su decisión no consideró otra posibilidad, que Helena no era una cabeza sino un mapa, una red de acciones y memorias que sobrevivirían más allá de su cuerpo. Aún así, envió a sus mejores cazadores, trixu masculinos de actitud letal, para terminar con lo que llamaba el juguete. En una serie de encuentros tácticos, Helena y su grupo maniobraron por los corredores de la central de control con una mezcla de astucia y desaliento que nace cuando la pérdida es calculada pero la meta es firme. En uno de esos asaltos, una imagen quedó grabada en la memoria de todos. Helena, a la luz intermitente de una alarma, insertó el holo emblema en una ranura cubierta de escarcha y, con sus dedos, ajustó los parámetros del corazón. El sello de plasma en su cintura comenzó a resonar con una frecuencia que correspondía al núcleo de la máquina. No fue sonido de muerte sino canto de sincronía. Una de las maniobras más brillantes fue la creación de un señuelo óptico gigantesco, con redes de reflectores improvisados y calor residual. Los humanos dibujaron un objetivo falso en el cielo, forzando a la flota a bajar en formación para atacarlo. Dvořák, obnubilado por una formación que parecía fácil de derribar, cayó en la trampa. Las naves descendieron en la trampa como pájaros que vuelan hacia una llama. Fue ahí cuando todo comenzó a girar según el plan. La primera chispa de la implementación final llegó cuando Helena alcanzó la sala que contenía la interfase del corazón. La cámara estaba enterrada en hielo y metal, un santuario de máquinas antiguas con paneles que parecían tallados por artesanos de otra era. El sello de plasma, que descansaba junto a su cuerpo, reaccionó al campo magnético del corazón, su color cambiaba, su zumbido se acercaba a un tono que parecía hablar en la frecuencia de la aurora. Helena tomó el sello como quien abraza a un anciano. Encendió el artefacto. La luz no era bonita, era exacta, y cortaba la penumbra como una aguja que cose destinos. Mientras Helena trabajaba, los ataques se intensificaron fuera de la cúpula. Las naves Trixo empezaron a sufrir fallas en cadena, no por la intervención del corazón todavía, sino por tácticas humanas bien ejecutadas. Por bombas de pulso y trampas térmicas que los técnicos habían colocado en puntos críticos. Estas derrotas parciales enfurecieron a Dvořák. Su ira dejó de ser cálculo frío y se volvió personal. Ordenó que su capitán con la lanza cristalina, un trixu llamado Rak-Thul, liderará un asalto directo al corazón. Rak-Thul, masculino en su estatus, avanzó junto a un pelotón con las facciones brillando bajo la luz alienígena. Sus pasos dejaron fracturas en la superficie helada. Dentro de la cúpula, cuando los primeros trixu infiltrados cruzaron la línea de defensa, todo se volvió visceral. La gente que había aprendido a rezar entre turbinas se encontró a sí misma en combates a corta distancia, cultores de coral contra colas bioluminiscentes, mecánicos contra lancas de cristal. Los sonidos eran metálicos y humanos, respiraciones trabajadas, el crujir de placas, el choque de determinandos. En una de las salas laterales, Helena enfrentó a un escuadrón de cazadores Trixu. Sus movimientos no eran agresivos por bravura sino por necesidad táctica, cada segundo ganado era invaluable. Vio a un joven compañero caer tras bloquear una descarga con su propio cuerpo. Sintió la punzada de la pérdida en el anillo de su mano y, en vez de quebrarse, la tensión la templó. Encendió el sello de plasma, no para cortar, sino para abrir un canal de sincronía con el corazón. La hoja ensambló luz pura y, por cómo vibró, parecía ser la voz de una promesa materializada. La presencia del arma cambió el equilibrio.
Las naves que hasta entonces se sentían seguras empezaron a dudar. Borsak ordenó que su capitán personal atacara a Helena. Fue el primer encuentro directo entre la reliquia humana y la arrogancia Trixu. Rak-Thul arremetió con su lanza, buscando la gloria de dejar una marca física en la historia. Helena, con su espada de luz, respondió con estrategia y no con furia. Sus movimientos eran medidas, buscando no solo herir sino ganar tiempo para que la sincronía del corazón se completara. Cuando sus armas chocaron, la sala resonó con un ruido que no pertenecía a ninguno de los dos, era el latido del planeta que se despertaba. En ese momento, un pensamiento cruzó la mente de todos los que observaban: la violencia no era solo un encuentro de fuerzas, era la materialización de una fe. En una fracción de segundo, cuando la hoja humana rozó la lanza Trixu, se escuchó algo que se asemejaba a una promesa rota y recompuesta simultáneamente. Fue el momento que los ancianos describirían luego como la señal de que la columna de fuego sería puesta en marcha. Aún así, la sincronía pedía tiempo, y el tiempo pedía sacrificios. Los reflejos azules de las pieles Trixu se vieron por primera vez frente a frente con la luz cálida de la espada. El choque era más que físico, era un choque de narrativas. Los Trixu luchaban porque su historia les había enseñado que los débiles eran útiles como advertencia, los humanos luchaban porque su historia les había enseñado que ciertas cosas merecían morir para que otras vivieran. La diferencia no era ética, era táctica. Mientras la flota se acercaba a la trampa, Helena ajustaba el corazón como un músico afinando el instrumento antes de un concierto que definía eras. A medida que la batalla lentamente se inclinaba hacia el plan humano, Borsak comprendió que había subestimado algo esencial: la capacidad humana para convertir lo íntimo en universal. No se trataba solo del anillo o de la bandera, era la cadena de memorias que ataban a un pueblo a una palabra, fe, y que podían transformar la catástrofe en una oportunidad diseñada. Su furia creció, y con ella, su imprudencia. En el clímax del asalto, cuando los últimos reductos humanos fueron enviados a sus posiciones finales, Helena sostuvo el sello de plasma mientras la interfaz del corazón comenzaba a cantar en frecuencias que hicieron vibrar las paredes. La sincronía estaba en su punto de ebullición. Solo una acción faltaba para convertir energía potencial en un pulso dirigido: la inmersión en el flujo activo, el sacrificio consciente. Era una elección que implicaba dar todo para que la mayor parte sobreviviera. Helena, con la calma de quien conoce el precio de la noche, dio el paso. Helena no gritó. El universo no necesitaba su voz para registrar el acto, su cuerpo habló con la medida de la decisión. Entró en la cámara central del corazón, donde los tubos de plasma se enroscaban como raíces y la luz era tan densa que parecía líquida. Su figura, pequeña ante la maquinaria, no pareció disminuir la solemnidad del lugar, más bien, la aumentó. El sello de plasma en su mano respondió a la interfase con plena voluntad, como si reconociera sangre y promesa. Los Trixu irrumpieron en la cámara en oleadas. Borsak mismo descendió, con su armadura dando destellos en azul profundo y sus trenzas destilando cinabrio. Miró a Helena y, por primera vez, no vio un juguete sino una posibilidad, una decisión que podía costarle caro. Ordenó a Rak-Thul que terminara la obra. La lanza cristalina del capitán fue una anteprima de ruina, su cara reflejaba la ambición de quien busca una marca imborrable. El choque fue brutal. La primera embestida de Rak-Thul hizo retroceder a Helena un paso. En una fracción, se vieron reflejados sus rostros en la cúpula del reactor, él con su furia calculada, ella con su paz determinada. Helena, en vez de buscar el triunfo inmediato, buscó la composición perfecta del espacio, posicionó su cuerpo para que el golpe entrara pero no destruyera la interfaz. Paró la lanza con la hoja de luz, y el sonido que emergió fue como una campanada que retumbó por todo el corazón. Los Trixu vacilaron. La tecnología que creían diseñada para deshacer el mundo humano se encontró con una cosa que parecía ser más que eso, una representación física de la voluntad humana. Helena usó ese instante.
con movimientos que eran a la vez mecánicos y sacramentales, alineó el sello de plasma con los nodos de la interfaz. Su anillo brilló, era como si una última luz de historia se encendiera. En su mente, pasarían imágenes que no eran solo recuerdos sino instrucciones, la cara de su madre que enseñaba a coser la bandera, el abuelo que fingía reparar una antena mientras escondía coordenadas. El niño que le había dado una piedra calentada por fricción en la peor de las noches. Cada imagen alimentó la decisión. Borsak intentó detenerla con la furia de un conquistador que exige muestra de poder. Llamó a su flota para que apuntara hacia la cúpula, las naves respondieron con un brillo que amenazaba con convertir el hielo en vapor. Pero el mundo es hábil en generar ironías. Cuando Borsak creyó que su ataque había sobrepasado la posibilidad humana, la sincronía del corazón alcanzó su pico. Helena, en el centro del reactor, activó la secuencia final. No era una explosión sin sentido, era una pulsación finamente dirigida, un periodo corto pero intensivo de energía que convertía la envoltura atmosférica en un escudo punzante. La idea fue simple y terrible, elevar la ionización en una columna estrecha que alcanzaría la flota en descenso, haciendo que sus conductores y sistemas se sobrecargaran en un arco que empezaría en la cúpula y se extendería hacia el espacio limitado por las trayectorias inferiores. Era una danza entre lo sagrado y lo mecánico, y únicamente posible si alguien se expone a la radiación de retorno. Helena aceptó esa ecuación. El primer pulso salió como un grito. La luz que emergió no era decoración, era ataque y plegaria. Tal como los Trixu lo describirían después, con la vanidad herida de quien ve la ironía, fue como si el juguete hubiera cobrado voz. La flota intentó maniobrar, pero la sincronía había trazado un cable que las naves no pudieron evitar. Uno por uno, los cazas y transportes superiores se vieron afectados por arcos de energía que los desintegraron o los arrojaron en desgarrones de metal que iluminaron la noche. Borsak sufrió una pérdida crucial. En su intento por acercarse y destruir a Helena en el momento decisivo, su propia nave sufrió daños que lo dejaron sin soporte. Sus capitanes, viendo a su líder en vulnerabilidad, intentaron extraerlo. La organización colapsó en una fractura de mandos. En la sala del corazón, Rak-Thul recibió un golpe que lo arrojó contra una pared. Su lanza se rompió en cristales que parecían estallar en un pétalo mortal sobre la maquinaria. La violencia tenía belleza y horror a la vez. Lo que nadie esperaba era la reacción del planeta. El corazón, modulando la magnetosfera, generó una aurora que se curvó hacia arriba como un torrente de luz viva. Esa columna se volvió visible desde la órbita, un pilar de resplandor que conectó el suelo con la flota. Para aquellos que sobrevivieron, fue una visión confesional, la idea de que una espada de luz, un anillo y una bandera podían convocar a un planeta a ser instrumento de defensa. El efecto fue devastador para los navíos Trixu. Muchos fueron desintegrados, otros se vieron forzados a replegarse en caos. La flota, acostumbrada a la obediencia, se fragmentó en pánico. Pero la victoria no fue gratuita. La radiación y el rebote del campo magnético golpearon la cúpula con una violencia no prevista. El calor que subía desde la interfase comenzó a descomponer los materiales que sostenían la ciudad. Placas se partieron, burbujas de aire fueron liberadas, y la integridad de la cúpula sucumbió ante un proceso que no era injusto sino consecuencia de una decisión consciente. Helena, situada en el ojo de la reacción, lo vio todo con claridad, salvar era decidir que debía destruirse. En un último acto de devoción materializada como táctica suprema, Helena usó su cuerpo para completar la secuencia que aseguraría que la columna de energía alcanzara la altura necesaria para devastar la flota, pero al hacerlo, dejó de ser parte del refugio humano. Su exhalación fue silenciosa, su rostro quedó sereno. Frente a ella, Borsak la observó y, por un instante que rompió su orgullo ancestral, comprendió la naturaleza del error que lo había llevado hasta allí. No había entendido la forma en que la fe humana podía convertirse en artefacto de guerra. Cuando la onda expansiva golpeó, los cielos se incendiaron de brillo y algo se rompió en el sonido.
La última vista que tuvieron los sobrevivientes fue la figura de Helena en medio de la luz, el anillo brillante, la espada de luz apagándose como si un faro hubiera sido sumergido en la noche. La cúpula se dio en puntos, pero la columna de luz había cumplido su cometido. La flota Trixu, que vino por un planeta, se vio reducida a escombros y orden dispersa. La escena terminó en un silencio que tenía el peso de lo irrevocable. Había ganado la táctica, pero la victoria costó. Había una belleza trágica en la manera en que la fe humana, templada en dolor y recuerdo, se había transformado en arma. Fue un instante que dejó a todos con la sensación de estar frente a algo más grande que una batalla. La historia que se había narrado allí era ahora un cambio de rumor en la galaxia. La lección para los Trixu sería larga y amarga, habían tocado lo que no se debía tocar. Cuando el polvo y la energía se disiparon, el paisaje que quedó fue una mezcla de ruinas y luces. La aurora, rebelde y hermosa, dejó un rastro en el cielo como una cicatriz luminosa. Los Trixu habían sufrido pérdidas que no se contabilizaban solo en naves sino en confianza, nunca más podrían presumir que cualquier mundo estaba a su merced. El eco de la desesperación en sus conversaciones fue una lección de humildad que la historia normalmente escribía con sangre. Los sobrevivientes humanos emergieron del hielo y las sombras con rostros que parecían tallados por la decisión. La cúpula de Nueva Ítaca estaba herida, pero no completamente destruida. Hubo quien pensó que una pequeña porción de la red de calor podría sostener la vida suficiente para que algunos resistieran. La verdad era otra, pocos se salvarían en ese lugar en las semanas siguientes. Pero muchos se considerarían vivos por otro motivo mayor, habían ganado tiempo para otros. Esa era la contabilidad final. En la plaza donde Helena había encendido la luz por primera vez, la bandera ondeaba en ruinas, más rota y más sagrada que nunca. Entre los restos apareció un objeto sencillo y terrible, el anillo de plata de su madre, aún caliente al tacto de quien lo recogía. Aquello fue memoria y testimonio. Un joven técnico, con las manos tartamudeando por el frío y la emoción, recogió el anillo y lo colocó en la base de la bandera como ofrenda. No hubo discursos, las palabras sobran cuando un juramento encuentra su culminación. La presencia del anillo se convirtió en objeto simbólico para la colonia. Era testigo de un sacrificio que no buscaba posteridad sino eficacia. Los cronistas de la resistencia, quienes guardan la historia para generaciones que no vieron la noche en la que los Trixu llegaron, comenzaron a tramar relatos que podrían sonar a epopeya. La ficha esencial, sin embargo, era una frase corta que apareció luego en registros y en murales improvisados en las paredes de las estaciones: no vinieron por nosotros, vinieron por un planeta. Se encontraron con una fe que no se rinde. Esa sentencia, de tono HFY, circuló como una bandera moral que nunca había llevado una insignia militar sino la forma de un pueblo. Fue una frase que cambió la percepción de muchas colonias, la humanidad no debía ser tomada por tonta ni por juguete. Los Trixu, por su parte, se retiraron con el orgullo raspado. Borsak regresó a su nave insignia con una intención distinta de la que había partido: estudiar, entender y, si la historia lo requería, ajustar su conducta en sistemas futuros. Había en su especie ahora una memoria nueva, que la arrogancia puede encontrar un muro hecho de algo que no es acero ni fuerza bruta, sino fe. La relatividad del poder quedó redefinida por una mujer, un anillo y una decisión. La bóveda de la memoria humana en Nueva Ítaca añadió otros símbolos a su retablo. El holo emblema que Helena había usado para abrir el corazón fue archivado en lo que quedó del cenotafio de luz, se convirtió en objeto controvertido. Algunos querían destruirlo para evitar que se repitiese la tentación. Otros querían preservarlo como documento de la posibilidad. El Tattered Flag, la bandera rota que había ondeado antes de convertirse en ofrenda, fue cosida en un retablo que más de uno vistió como mantos improvisados en las noches de cortas temperaturas. Cada objeto encarnaba una memoria, la promesa, el sacrificio, la técnica. Hubo relatos más íntimos también.
Un guardián mayor, que había empujado una escotilla para salvar a una madre y a su hija, encontró en un costado del refugio un pequeño fragmento de tela que había pertenecido a la capa favorita de Elena. Lo guardó y, con la torpeza de quien no sabe llorar en público, tejió la pieza sobre un cofre con recortes de noticias. En los meses posteriores, esas piezas se convirtieron en reliquias que la gente tocaba cuando necesitaba corroborar que la decisión había sido necesaria. La memoria se organizó en objetos que recordaban a todos que había razones concretas para la fe. Hubo una cita que recorrió los módulos de transmisión humana en los sistemas aledaños, una sentencia breve que, por su musicalidad, se transformó en himno improvisado: la fe humana no se apaga. Se enciende cuando el universo intenta borrarnos. Era simple, pero efectivo. Esa frase sirvió como mantra para aquellos que llegaron después, colonias que se enteraron del evento y decidieron ajustar sus defensas no solo con armamento sino con rituales que unificaran la voluntad. Y hubo, en la recuperación, momentos que ponían la piel de gallina. Uno en particular quedó grabado: un grupo de niños, cuyos padres habían muerto en la acción, se acercó al punto donde la espada de luz se había apagado. Encontraron una pequeña marca en la nieve, una línea de luz residual que no había sido rutina sino resto de una promesa. Uno de los niños tocó la marca con la punta de su guante, sintió la vibración y, sin palabras, sonrió como si comprendiera algo que los adultos tardarían en aprender por años. Esa imagen recorrió la colonia y se convirtió en la prueba física de que la fe, a veces, tiene vibraciones reales. Las consecuencias políticas se extendieron. Otras colonias escucharon la noticia y, con ella, la idea de que ciertos actos eran capaces de cambiar las relaciones interplanetarias. Algunas naciones humanas comenzaron a considerar la fusión entre ritual y tecnología como una vía legítima de defensa, otras vieron en la acción de Nueva Ítaca un error que no debió cometerse, una línea roja. Las discusiones dominaron salones y plazas, pero en el centro de todo seguía la figura que ya no estaba: Elena. Ella se había convertido en leyenda, y las leyendas, en su mayoría, se deforman. Sin embargo, los hechos permanecían: la columna de naves Trixu fue rota, y la población humana salvada a un costo. Algunas generaciones más tarde, los archivos mostrarían la escena con precisión táctica: la sincronía de frecuencias entre el sello de plasma y el corazón, la ventana de tiempo exacta que fijó la columna de energía y la trayectoria de las naves. Los ingenieros dirían que el acto fue una obra maestra de defensa y disciplina. Los poetas dirían que fue una plegaria con filo. Ambos tendrían razón. Entre las fotografías que sobrevivieron, había una que siempre se repetía: la bandera, la aurora, el anillo, la cúpula rota, y la sombra de una mujer en el centro que parecía haberse convertido en luz. En los días siguientes, los pocos supervivientes reconstruyeron con la pasión de quien rehace una casa que cree que merece ser habitación. Recogieron piezas, reconstruyeron módulos de vida, y empezaron a enviar mensajes a otros mundos para avisar que la fe podía convertirse en estrategia y que la humanidad no sería presa fácil de depredadores que menospreciaran el valor de la promesa. La historia circuló con la redundancia de un mensaje que se insiste para no perderse. En los archivos de la colonia quedó también una inscripción sin adornos, una línea que, en su simplicidad, se convirtió en epitafio y lección: se sacrificó para que más vivieran. Con el tiempo, la frase se condensó en otras formas, y la memoria social empezó a moldear ceremonias anuales donde se recordaba el día en que una mujer encendió una luz que detuvo el avance de una nación. A veces la memoria sella con flores, otras con transmisiones, y a veces con pequeñas acciones cotidianas que pasan de generación en generación. Hubo, finalmente, una luz moral que se extendió fuera de Nueva Ítaca. El relato de la valentía humana llegó a mundos que habían adoptado la neutralidad como ley, impulsando debates sobre responsabilidad y prevención de la agresión. La galaxia no cambió en un día, pero la historia de Crios 9 se plantó como semilla. La vibración de un sacrificio reverberó más allá de lo táctico, mostró que la humanidad no era solo una variable más en las cuentas de los invasores.
sino un actor capaz de convertir su herencia emocional en un arma de precisión. En un rincón del cenotafio que quedó en pie, el holo emblema fue proyectado una última vez en memoria de la que había dado todo. Una secuencia de imágenes presentó a Elena Valverde en su caminata final, la mujer, el anillo, la espada de luz, la cúpula y la aurora. No hubo alabanzas exageradas ni epítetos grandilocuentes, solo una placa que rezaba la verdad dura y simple, que la fe humana había decidido ser una estructura de defensa, y que algunos pagarían el precio para que otros pudieran seguir. Para muchos, aquel acto se convirtió en dogma tácito: la fe no es pasiva. Es fuerza con intención. Al final, cuando las transmisiones se volvieron menos urgentes y la reconstrucción avanzó lenta pero firme, alguien dejó una frase pintada en la base de la nueva bandera. La promesa es la luz que encendemos cuando el universo intenta borrarnos. No era más que eso, palabras que se aplicaban en manos que tejían, en técnicas que reparaban, y en niños que aprendían a mirar el cielo sin miedo. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.